Vamos a esperar a que se acabe de conectar alguna persona más y empezamos, ¿vale? Un par de minutos. Hola, buenos días a todos los que estamos aquí en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Me vais a permitir que mientras estamos hablando nos retiramos la mascarilla para poder escuchar mejor. Estamos en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, de la Consellería de Agricultura, y yo quiero agradecer especialmente a Juan Valladares, que transmitas nuestro agradecimiento al nuevo director, a don Abelardo Limo, por dejarnos estar en estas instalaciones y volver poco a poco a recuperar el contacto, aunque en estos tiempos tenemos que seguir manteniendo las distancias y ser muy prudentes. Muchas gracias en nombre de todo el grupo operativo. Estamos reunidos hoy para hablar de uno de los objetivos que nos marcamos cuando se inició el trabajo de este grupo operativo, que es la optimización de los sistemas de riego y fertirriego, para lo que van a hablar estos compañeros que están aquí ahora conmigo, Benjamín Rey, Javier Cancela y Juan Valladares, y saludamos también a Javier Freire, que se encuentra, creo que estás en León o en Carrizo, Javier. Sí, estoy en León, sí. Estás en León, muy bien. Bueno, pues saludamos también a todas las personas que están ahora mismo escuchándonos, que están conectados, que hemos hecho una visual y la verdad es que además de las zonas de cultivo histórico y de cultivo actual de lúpulo, pues hay gente de todas las provincias y de todas partes del territorio. Simplemente yo como presentadora quiero manifestaros que en esta zona de la actual reserva de la biosfera, que llamamos el territorio de las Mariñas de Canceiras, fue donde se iniciaron los trabajos pioneros en el cultivo de lúpulo en España, donde después se extendieron las labores a León, Asturias, Cantabria, País Vasco, etc. Pero hablamos más o menos del año 1915, en donde don Leopoldo Hernández Roblero, que era el director de la Granja Escuela Experimental de La Coruña, el germen de lo que hoy en día es este Centro de Investigaciones Agrarias. Inició en aquellos años los ensayos iniciales y la labor investigadora se continuó hasta el año 1937, en donde se creó el Servicio de Fomento del Lúpulo, dependiendo de esta estación experimental de La Coruña. Para el desarrollo de estas experiencias iniciales en aquellos años, se contó con la colaboración inestimable de unos innovadores agricultores del Ayuntamiento de Betanzos, donde estaba la primera factoría de lúpulo, que se llamaba, uno de ellos, el primero concretamente, don Raúl Fernández de Meas, y también se contaba con un campo experimental en la factoría, en la fábrica de la Estrella de Galicia, con la inestimable colaboración de don José María Rivera Corral. Ya después, en el año 45, finalizada la Guerra Española y la Segunda Mundial, las fábricas españolas tienen un problema de desabastecimiento en el cultivo, y es cuando se crea la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo, que estuvo muchos años en Villanueva de Carrizo, y hoy en día están con nosotros todas esas personas que formaron parte, Magalán y Alfredo, que estaréis por ahí, os saludo a todos.
Desde luego, en el año 45, cuando esta empresa se constituyó con todas las cerveceras españolas, hicieron bien su trabajo, porque en menos de 15 años lograron abastecer a todas las cerveceras del lúpulo, del que tenían una total escasez. Y sin más, todos los territorios que hemos seguido cultivando lúpulo, entre ellos la comarca del Órbigo y todo el territorio de Poeda, en León, estamos involucrados en los trabajos de este grupo operativo, también junto con los compañeros de Neiker del País Vasco. Pero bueno, ya decía al inicio que hay una amplia representación de agricultores, de productores y de investigadores y de personas interesadas que nos habéis manifestado a través del chat. Si al final de la charla tenemos un ratito, podremos contestar algunas preguntas en directo, pero si no, contestaremos a todas vuestras cuestiones, inquietudes, pues de manera escrita a través del correo electrónico que nos podáis facilitar. Y ahora, sin más demora, vamos a presentaros a las personas que están hoy conmigo, que como os he dicho, entre ellos ya se conocen desde hace tiempo por haber participado en anteriores proyectos que se celebraron aquí en el FIAN, concretamente en el año 2007-2009 se desarrolló un estudio sobre el incremento del valor añadido de la cerveza elaborada con lúpulo de Galicia, en el que participaban la Universidad de Santiago, la Estrella de Galicia y Agacal. Después repitieron experiencia en el año 2009 al 2011 con un programa que se llamaba Adaptación y Optimización del cultivo de diversas materias primas para la elaboración de una nueva cerveza gallega, en la que participaban los mismos agentes que anteriormente. Y en el año 2012-2014 se hace un estudio de caracterización agronómica y físico-química del lúpulo gallego silvestre y ecológico para su empleo en dos nuevas cervezas diferenciadas, y es a partir del año 2011 cuando Lutega también empieza su colaboración, Lutega, nuestra cooperativa de lúpulo, su colaboración con las tareas de investigación que se celebran. Y ahora, pues sin más preámbulo, paso a presentaros a Juan Valladares Alonso, que va a hablar sobre la nutrición del cultivo de lúpulo. Juan, muchas gracias. Gracias. ¿Ya acercáis el micrófono? Bueno, gracias, Belén. Gracias a todos los asistentes. Vale, mi ponencia va a versar sobre la nutrición del cultivo de lúpulo. Previamente quería indicar que estamos en el Centro de Investigaciones Agrarias de Madegondo, cuyo germen fue la Granja Agrícola Experimental de La Coruña, donde se inició el cultivo comercial de lúpulo en España. En la primera mitad del siglo pasado, Hernández Robledo, que por entonces era el director del centro, viajó a Inglaterra y se trajo unas variedades que luego se plantaron aquí en la comarca de Las Mariñas, en concreto en la zona de Betanzos, y eso dio lugar al boom del cultivo de lúpulo, no solo en Galicia, sino en España. Fruto de ello y del éxito, como decía Belén, del desarrollo del cultivo y su buena adaptación al clima de la cornisa atlántica, se creó la Sociedad de Fomento del Lúpulo, cuya sede primera estuvo en Betanzos. Ahora, como sabéis, la sede se trasladó a Villanueva, a Carrizo de la Ribera, desde mediados del siglo pasado, y eso hizo que fuera perdiendo fuerza lo que es el cultivo de lúpulo en Galicia y cogiendo fuerza el cultivo de lúpulo en la zona de la Ribera del Órbigo. La última cosecha de la que se tienen datos en Galicia fue en 1981 y en 1981 fue la última cosecha que se generó. Y desde entonces no se volvió a producir lúpulo en Galicia hasta que en el 2004 se comenzó de nuevo investigación sobre nuevas variedades de lúpulo en Galicia en base a los diversos proyectos que acaba de mencionar Belén aquí. Y seguimos en la actualidad con el cultivo de lúpulo. Tenemos en el FIAN 2 hectáreas donde desarrollamos diversos cultivos diversos ensayos sobre el cultivo de lúpulo con respecto a variedades y con respecto
a las características, digamos, en calidad de lúpulo. Dicho esto, paso a lo que es la parte de nutrición del cultivo de lúpulo. Lo veo bien así, por lo tanto, así. ¿No desplaza? Vale. Bien, voy a dar unas pinceladas de lo que es la nutrición del cultivo de lúpulo, hablando de la enmienda caliza y orgánica y de la fertilización después, tanto nitrogenada, fosfórica y potásica. Y por último, hablaré de la experiencia en la plantación experimental del cian en cuanto a la fertilización que llevamos a cabo. ¿Vamos? Vale. Sabemos que el lúpulo requiere suelos neutros o ligeramente ácidos. Nosotros en Galicia tenemos suelos ácidos y, por lo tanto, en estudios llevados a cabo en el Centro de Investigaciones de aquí de la Xunta, Monbiela, en el 84, determinó que, en base a los granitos y pizarras que tenemos, lo mejor era neutralizar el aluminio de cambio, que, como sabemos, es tóxico para las plantas. El pH ideal en el lúpulo está entre 6 y 6,5, según el Ministerio de Agricultura inglés, lo que equivale a un contenido en aluminio en intervalo que se mueve del 0 al 10%. Os presento abajo una tabla en la cual, en base a la cantidad, al porcentaje de saturación de aluminio, que va de entre 0 a más de 60, genera unos niveles de óptimo a muy ácido y eso genera una necesidad de encalado que en la margen de la derecha estarían los kilos por hectárea en óxido de calcio que habría que aportar en función del nivel que tenga. ¿Se tiene que dar anterior? Buscamos, en cuanto a enmienda orgánica, buscamos un suelo con textura franca a franco-arenosa, con un contenido alto en materia orgánica. Como sabemos, la enmienda orgánica sirve para mantener o incluso incrementar dicha materia orgánica y funciona como un fertilizante tanto de macro como de micronutrientes. Os presento en la tabla un ejemplo del cian, de una analítica de estiércol de vacuno de leche, con una materia seca del 21,5%, donde presenta unos elementos nutritivos de nitrógeno, fósforo y potasio y materia orgánica. Me interesa, sobre todo, la última parte de la tabla, donde aparece la riqueza en kilos por metro cúbico de materia verde. Es decir, metro cúbico de leche al campo, estamos aplicando 2,3 kilos por hectárea de kilos por metro cúbico de nitrógeno, 1,3 de fósforo y 2,3 de potasio. Es verdad que el primer año el nitrógeno no lo aprovecha todo, normalmente suele aprovechar del orden, en función del estiércol, de un 40, 50, 60%, que, como veréis, si aplicamos el 40%, sería una unidad, 1 kilo por metro cúbico. ¿Vale? Y esos elementos fertilizantes tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de hacer la fertilización. Fertilización, por lo tanto, que genera un programa que viene dado por conocer, por un lado, las correcciones del suelo y, por otro lado, las extracciones del cultivo. Las correcciones van en función de la analítica del suelo, que se recomienda cada 4 años, y la fertilización de mantenimiento va en función de las extracciones del cultivo. En cuanto a la fertilización de corrección, para unos niveles de fertilidad en base analítica en fósforo y potasio, bueno, pues os presento la tabla donde aparecen unos niveles desde muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, suficiente, y unos valores en fósforo y en potasio. Como veis, en fósforo oscila entre el 0 y 0 miligramos por litro y más de 70. Y en potasio, de 0 a más de 600. El lúpulo, en cuanto a fósforo, según diversos autores, exige que esté a nivel muy alto y el potasio a nivel alto. Tenemos que tener en cuenta el tema de la eutrofización por exceso de fósforo en el suelo. Suelos por encima de un 70 miligramos por litro pueden generar problemas en las aguas de crecimiento de algas, por lo tanto de eutrofización de las mismas, y por lo tanto tenemos que tenerlo muy presente a la hora de aplicar fósforo en los suelos. En cuanto a la fertilización de mantenimiento, nos tenemos que ir a las extracciones. Según diversos autores, las extracciones por tonelada de cono floral seco por hectárea, para el nitrógeno rondaría los 60 kilos, para el fósforo entre 15 y 30, para el potasio entre 90 y 105 y para el calcio alrededor de 100.
También hay requerimientos en calcio y boro, manganeso incluso. Pasamos ahora ya a comentar cada uno de los apartados. Fertilización nitrogenada. Bueno, sabemos que tiene una gran importancia para la nutrición del lúpulo. Se asimila en las formas nítrica y amoniacal. El nitrógeno de cobertura interesa que sea de rápida asimilación, dado que mejora el rendimiento y no afecta a la calidad. En cantidades adecuadas favorece el crecimiento y desarrollo, y un exceso, según diversos autores, genera o prolonga el periodo de crecimiento, retrasa la maduración de los conos, reduce el contenido en alfácidos y eleva los niveles de nitratos en los conos florales, que supone un incremento posterior luego del nitrato en la cerveza, valor que hay que tener en cuenta, dado que hay una legislación al respecto. En base a los aportes de suelo y a las extracciones y pérdidas por lavado, se recomienda del orden de 180 a 200 kilos por hectárea de nitrógeno para suelos limosos y de 200 a 220 kilos por hectárea para suelos arenosos. El nitrógeno en los suelos arenosos se recomienda ser aportado en 3 partes iguales, una primera en fondo y las 2 siguientes en el periodo de crecimiento vegetativo, cuando está en pleno crecimiento y a finales del crecimiento. Eso en Galicia suele acontecer a primeros de junio, el pleno crecimiento, y a principios de julio, lo que es finales de crecimiento y la activación del periodo reproductivo. Y para suelos no arenosos se recomienda 2/3 del nitrógeno en la poda, después de la poda, por lo tanto de fondo, y 1/3 en pleno crecimiento vegetativo. La fertilización fosfórica es importante al inicio del desarrollo, por lo tanto debe ir en fondo. Está asociado a los procesos metabólicos, como el desarrollo radicular, influye en la formación y maduración de los conos y favorece la producción de lupulina y el contenido en alfa-ácidos. Si analizamos los valores de nivel de fertilidad del suelo, mencionamos anteriormente que necesitábamos valores muy altos, del orden de 46 a 70 miligramos por litro, y eso, si vamos a hacer una nueva plantación, o si lo queremos como mantenimiento, aplicaríamos lo que serían las extracciones del cultivo. Si nuestros valores de suelo son inferiores, pues tenemos que aplicar un factor de corrección. Y esos son las recomendaciones que se vienen haciendo de fertilización fosfórica para el lúpulo. Para el potasio, sabemos que es fundamental para la formación de los tejidos resistentes a enfermedades, para los tejidos que generan resistencia a enfermedades y la sensibilidad contra las heladas. Es imprescindible para la formación y maduración de los conos, así como para la translocación de los carbohidratos. Aportaciones medias aumentan el contenido en calidad, y el exceso sí que puede, según autores, puede producir una baja en el contenido de alfa-ácidos. Los niveles de fertilidad, de nuevo, en base a la analítica de suelos, andarían del orden de los 241 a los 400 miligramos por litro. Eso generaría, o bien antes de la plantación o en el mantenimiento, un aporte de las extracciones, y, como decía, para el caso del fósforo, si es inferior nuestro nivel de fertilidad del potasio en el suelo, tendríamos que irnos a unas extracciones más una corrección. Bien, ahora os presento los datos de abonado de la plantación experimental que tenemos en el Cian, que, como veis, está en el noroeste de Galicia, cerca de La Coruña. En la foto del medio sería la finca del Cian, y en la foto de la derecha está la plantación de lúpulo, que es la primera que se ve más oscura. Esa plantación de lúpulo de la variedad Nugget. Las otras son, digamos, las otras variedades que tenemos en la colección. Y por la parte de abajo está el río Govia. El río Govia, que veis ahí una vegetación, eso es el río Govia, que es un afluente del Mero que surte de agua a La Coruña. Por lo tanto, antes os mencionaba de que había que tener cuidado con la eutrofización de aguas, el fósforo, por lo tanto, aquí gastamos mucho cuidado en ello. Como os decía, la plantación es de la variedad Nugget. Tenemos 1.178 plantas en algo más de 7.000 metros cuadrados, a un marco de 3 por 1,5. La plantación es del 2007, está embarrado a 6 metros, con disposición vertical, y nosotros tenemos un suelo de textura franco-arenosa con una materia orgánica elevada, del 4 al 8%. Bien, nosotros hemos realizado abonados de nitrógeno en la parcela durante 13 años con diversas dosis de nitrógeno. Ahí os presento los datos. De fondo hemos aplicado un abono complejo NPK
y de cobertera nitrato amónico calcio. Como veis, hay una nube de puntos que se mueven entre los 175 y los 215 kilos de nitrógeno por hectárea. Y luego hemos hecho una última, que se ve ahí un último punto, a 275 kilos de nitrógeno por hectárea. Y os presento la recta de regresión, donde se ve que a medida que elevamos la cantidad de nitrógeno por encima de los 215 disminuye el rendimiento. ¿Vale? Y también en el cuadro siguiente, en la gráfica siguiente, vemos cómo la calidad también tiende a disminuir. ¿Vale? Se reduce, por lo tanto, también el contenido en alfácidos. Eso está acorde con lo indicado por varios autores. ¿Qué pasa si aplicamos el nitrógeno en 2 o en 3 partes? Fondo más cobertera o fondo más 2 coberteras. Bueno, pues nosotros los 6 primeros años de la plantación hacíamos 2 partes de fondo, 2 tercios de fondo y un tercio de cobertera. Y a partir del 6º año decidimos cambiar a 3 para ver si mejorábamos un poco más la calidad. El rendimiento. Como veis, no lo hemos mejorado, simplemente se mantiene. Quizá intuitivamente parece que hay una tendencia a mejorar el rendimiento. También es verdad que eso está de acuerdo un poco con lo indicado por algunos autores. Un tema de aumentar el nitrógeno, no. Antes os comentaba el contenido de nitratos en los conos florales. En el 2013 fue cuando en el 2012 cambiamos de 2 dosis de nitrógeno a 3 dosis de nitrógeno. Y hicimos el análisis foliar y en función de los niveles deseables que se buscan en el lúpulo, tenemos ahí, os presento el promedio, donde vemos que en nitrógeno incluso andamos un poquito altos, 2,92. En fósforo andamos bajos, quizá fuimos un poco conservadores en el tema de no eutrofizar las aguas, pero bueno, ahí tenemos que mejorar. Y luego los demás parámetros que analizamos, como veis, están en el nivel deseado. Llamo vuestra atención a la derecha para nosotros analizamos el contenido en nitrato de los conos florales y andamos por 3.500 miligramos por kilo. León anda entre los 4.000 y los 5.800 y Alemania 9.900. Es decir, teníamos margen en aquel momento para mejorar la eficiencia del nitrógeno. No tanto aumentar la dosificación, sino mejorar la eficiencia. Para el abonado con fósforo de la parcela del cian, bueno, si nos vamos a rendimiento, al de cono floral, al seco, por planta, vemos que sí, observamos una tendencia a la mejora en el rendimiento cuando aplicamos de 95 a 180 kilos de fósforo por hectárea. Y en cuanto a la calidad, ahí no hemos visto que haya una mejora. Por lo tanto, eso va un poco en contra de lo que indican algunos autores, que mejoraría la calidad. Con respecto al potasio, el rendimiento mejora el aporte para las cantidades indicadas, entre 130 y 270, indicando que por cada 10 unidades fertilizantes que apliquemos, mejoramos 47 gramos de cono floral seco por planta. La tendencia es a mejorar también la calidad para las cantidades indicadas, acorde con lo indicado por algunos autores. Y con esto, gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Y ahora pasamos el micrófono, si me haces el favor, y continuará hablando el doctor Benjamín Rey. Buenos días, gracias. Voy a hablar del tema de la fertirrigación. En un principio, en el lúpulo es algo novedoso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de fertirrigación tenemos que cambiar el chip con respecto a lo que es la nutrición mineral en general. Hablamos de que mediante el riego vamos a meter una serie de elementos nutritivos que con su aporte diario podemos mejorar o empeorar las condiciones organolépticas de este cultivo.
¿Estáis viendo la pantalla? No. Bien. En la presentación va a ser un tema genérico de lo que es la fertirrigación. No sé qué pasa. Compartir pantalla. Me queda como esa ahí. Pues cámbiate para aquí si quieres. No. Tú la quieres hacer, para mí ya quieres hacer. Va. Ahora, déjame estar. Ahí está. Perfectamente la presentación. Vale. Seguimos. Bien, pasa a la siguiente. Sí, pero es que no sé por qué no están usando esta en pantalla completa. Ahora debe. Pasa a la siguiente. Vale, estos son unas nociones generales de lo que es la fertirrigación. Ahorra fertilizantes, ahorra mano de obra, mejora la asimilación y rapidez de los elementos nutritivos. Hay que tener en cuenta que a través de la fertirrigación lo que estamos aplicando son realmente los elementos nutritivos tal cual los aprovecha la planta. Eso hace que en determinados elementos que no son móviles en el suelo, como es el fósforo y el potasio, que son bastante inmóviles, los podemos meter a una profundidad adecuada para el beneficio de las raíces del lúpulo y evitar la competencia que nos hacen las raíces de las malas hierbas que tenemos ahí. Lo mismo ocurre con el resto de los elementos. Cuando hablamos de fertirrigación, estamos hablando de que lo estamos haciendo a través de un sistema de riego por goteo, riego por dispersión, Vale, ya un riego controlado que no vamos a regar el 100% de la parcela, a no ser que tengamos un riego a manta, como es en la zona de León, en muchas de las plantaciones está así, que se deberán cambiar poco a poco a riego por goteo para poder mejorar sobre todo las calidades, ya que ahí podemos controlar tanto el tema de la nutrición como el tema del agua. Con el control de las concentraciones que estamos metiendo a través del sistema de riego, evitamos las eutrofizaciones, porque no vamos... Pues decía que con el control de las concentraciones de fertilizantes que estamos metiendo a través del sistema de fertirrigación, lo que estamos evitando en parte es aquello que Juan nos ha dicho anteriormente, que es el tema de la eutrofización. Vamos a bajar el bulbo de agua para simplemente mantenerlo y en ese bulbo que estén los elementos que nosotros necesitamos. Pasa la siguiente. En los inconvenientes, bueno, pues es un poco el tema del coste de la inversión inicial en instalaciones y equipos, y algo que sí que es fundamental para que exista una uniformidad a lo largo de toda la parcela es que el riego sea uniforme, ya que una parte del agua lleva fertilizantes. Entonces,
si metemos mucha más agua en un sitio que en otro, en un sitio vamos a tener más crecimientos o peores calidades que podemos tener en otro lado. Inherente del manejo del riego está pues, las obturaciones de los goteros. Básicamente es por un mal uso y un desconocimiento de las incompatibilidades de los distintos fertilizantes. En un principio, las materias primas son de mayor coste por unidad fertilizante frente a los abonos insolubles, pero también al final, cuando conseguimos hacer un programa de fertilización y ese programa está optimizado, aplicamos unas cantidades inferiores a las que habitualmente usamos con los abonos tradicionales. Bien, estos son los abonos básicamente que podemos tener, los sólidos solubles, nitrato amónico, sulfato amónico, urea, nitrato amónico cálcico, nitrato potásico, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, etc. Fosfato de urea. Bien, la selección de los pasa así. La selección de en este otro caso también tenemos no solo los solubles, sino también los abonos líquidos que pueden estar en soluciones o en suspensiones. Es decir, la suspensión es la mezcla de varios líquidos que para poderse aplicar adecuadamente tienen que tener un proceso de agitación. Decía que dependiendo de la zona, dependiendo del nivel de materia orgánica que tengamos en el suelo, pues determinados elementos o determinados fertilizantes no son muy adecuados para su uso. Y concretamente es el caso de los abonos con urea, que en el caso de Galicia tenemos unos suelos con bastante fríos, y eso hace que hasta que no tenemos un grado de 16 grados en el suelo de temperatura, la urea no se mineraliza, y cuando lo hace de golpe. Lo cual tenemos un serio problema de un golpe de nitrógeno cuando realmente no lo necesitamos. En suelos que tienen una temperatura uniforme y que puede haber un proceso de mineralización continuo, pues no tenemos tanto problema. Quiero resaltar que en el proceso de mineralización de la urea hay un paso que es realmente peligroso, que si bien en el ganado lo tenemos, también lo podemos tener en el tema de cualquier cultivo, y es que en ese proceso, si cae la temperatura cuando se está mineralizando la urea, queda, en vez de nitrato, queda en nitritos, y los nitritos son unos tóxicos. Pasa así. Bien, a la hora de hacer las disoluciones tenemos que tener en cuenta cuánto abono se disuelve por litro. Ahí están en esta tabla los gramos por litro que se disuelven. Bien, hay que tener en cuenta que nunca vamos a tener 20 grados en el agua, aunque la calentemos. En el momento que metemos el producto nos va a caer alrededor de los 10 o los 5 grados. Entonces, la tabla de los 5 es la que realmente funciona a la hora de hacer las disoluciones. Vemos que el nitrato potásico es de los que menos se disuelven, junto con el sulfato potásico, y el resto, el fosfato monoamónico, el nitrato de magnesio, todos los nitratos tienen una solubilidad bastante alta. Vamos a la siguiente. Bien, esta es otra tabla. Bueno, pues las dosis y las equivalencias del contenido de potasio y de nitrógeno de cada uno de los elementos. Pasamos. Esto es algo que debemos de tener en cuenta cuando hacemos las mezclas dentro del depósito. Y es que, bueno, los fertilizantes fosforados no debemos mezclarlos con los cálcicos, y los fertilizantes que tengan grupos sulfatos tampoco los podemos mezclar con el cálcico.
Entonces hace de que, bueno, pues cuando tenemos que hacer la fertilización, pues en vez de un solo depósito, pues tengamos que recurrir a dos si es necesario. Pasa así. Bien, ¿con qué los incorporamos? Bueno, pues hay muchos inventos, solamente me voy a referir a tres. Este es uno de los primeros que se usó. Se estuvo usando en Castilla mucho tiempo, sobre todo el tema de un depósito que se mete a la tubería de aspiración para meter nitrato de potásico en la remolacha. No es lo que desearíamos en el tema de la dosificación, ya que lo que tenemos que ir es a regular las concentraciones que vamos a meter en el agua del riego. Pasa la siguiente. Otro es los inyectores tipo Venturi, en el que, bueno, las fluctuaciones de presión hacen que tengamos una inyección mayor o menor, con lo cual es bastante complicado el poder controlar este sistema. Lo que sí tiene es que es un sistema relativamente barato, un Venturi bien hecho, ronda alrededor de los 100 y pico euros, con lo cual es un sistema relativamente barato. Ahora, requiere unas presiones relativamente altas para su buen funcionamiento. Y esto otro es una amalgama de inyectores de fertilizantes, desde las bombas eléctricas hasta algunas que tienen pérdida de presión y las que no tienen pérdida de presión. Los inyectores eléctricos, bueno, si la explotación es excesivamente grande, que tenemos unos sectores muy grandes, podría estar justificado el poner este tipo de inyectores de fertilizantes. Hay que tener en cuenta que siempre meten la misma cantidad que nosotros hemos puesto, me refiero a la misma cantidad de disolución que hemos fijado. Si decimos que vamos a meter 20 litros hora, mete siempre 20 litros hora independientemente de la superficie de la parcela. Esto nos crea un pequeño problema a la hora de automatizar este sistema. Si lo queremos hacer para una instalación relativamente económica. Hay programadores que regulan este tema y que realmente hacen un poco caro ese cabezal de riego. Estamos hablando de los programadores de fertilización junto con la limpieza de filtros, pues, que pueden ir desde los 800 a los 1000 y pico euros. Claro, eso, una parcela pequeña, pues creo que no tiene mucho sentido. Pasa a la siguiente. Y después tenemos los dosificadores hidráulicos, dosificadores proporcionales, que para unas parcelas relativamente pequeñas como son estas, en el que tenemos unos sectores no muy grandes, pues van fenomenalmente bien. La ventaja que tienen es que es proporcional lo que inyectan al caudal de agua que pasa a través de ellos. Y esto hace que, independientemente de la superficie que estemos metiendo, siempre vamos a tener la misma concentración en el agua del riego. Esto es fundamental para mantener un equilibrio de nutrición dentro de lo que es la nutrición de las plantas. Pasa también. Bueno, llevo muchos años trabajando con estos dosificadores hidráulicos proporcionales y siempre me han dado unos buenos resultados, muy buenos resultados. Pasa la siguiente. Esta es una instalación típica, barata, que es la que podemos tener básicamente en nuestras plantaciones. Una bomba de riego, un filtro, un dosificador y después un programador de riego de jardinería, porque a fin de cuentas lo único que queremos es que abran y cierren los sectores, las electroválvulas que tenemos en la parte de abajo. Pasa la siguiente. Bien, complicándolo un poquito más, dependiendo del tipo de agua que tengamos en los pozos o donde cojamos el agua,
pues el filtro lo ponemos de una forma u otra. Ese filtro que veis ahí es un filtro ciclónico, porque en este pozo, es un pozo de barrena, pues tiene una cantidad de arena no muy grande, pero sí que la tiene. Entonces, esta es una de las soluciones económicas antes de tener que poner un microciclón. Lo que hace es separar la arena del agua y después tendríamos que poner evidentemente un filtro. Después del filtro tenemos un dosificador hidráulico y de ese dosificador hidráulico se chupa de un depósito que tiene un agitador. El agitador está programado con el programa, o sea, está conectado con el programador de riego, de forma de que cuando se inicia el ciclo de riego, él empieza a funcionar, y cuando finaliza el sistema de riego, pues él pasa la siguiente. Bien, ¿en base a qué hacemos las soluciones nutritivas? Pues básicamente sacando y en base a las curvas nutricionales. Esto no es de lúpulo, las diapositivas que os pongo a continuación son del viñedo, y de acuerdo con esto es con lo que empezamos a hacer esas soluciones nutritivas. Pasa a la siguiente. Bien, en parte se han sacado ya datos de las necesidades de agua que tenemos en cada uno de los meses. Es importante que sepamos la cantidad de agua que tenemos que meter para poder optimizar ese sistema de riego. Con el agua tenemos unas necesidades de abono o de elementos nutritivos, en este caso nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y después de una serie de oligoelementos, en este caso están en tantos por cien como corresponde para poder hacer las soluciones nutritivas. Paso a la siguiente. Veis que aquí es por tonelada de uva, en este caso sería en el tema de la cosecha que esperamos de conos que tengamos en este tema. Esto es importante porque lo que nos permite es hacer las correcciones en el momento que nosotros necesitamos. Cuando vemos la carga floral que tiene estas plantas, así incidiremos más o menos en ese aporte de distintos elementos. Pásalo así. Bien, y con todos estos datos, con todos estos fertilizantes, lo que hacemos es lo que veis ahí, un cuadro de fertilización. ¿Cuántos días voy a dar por semana? ¿En qué etapas los voy a dar? ¿Qué necesidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera? Y, bueno, repartidos según el tipo de depósito que tengamos, hacemos los equilibrios y después los tiempos de riego vienen a continuación según las distintas parcelas que tengamos, las necesidades de agua que tengamos. Pasa la siguiente. Lo mismo sucede en la siguiente etapa, en mayo-junio. Fijamos ya fijamos la concentración, si fijáis arriba la concentración que tiene que haber en el depósito. Esto es fundamental porque si pasamos determinada concentración, recordemos la diapositiva anterior en las concentraciones a las que se disuelven los elementos. Pensar que en el depósito de fertilizantes tenemos una buena nevera para el verano. Ahí, si tenemos la agitación, al tener hidrato amónico o hidrato potásico, pues el agua está bastante fría. Paso al siguiente. Y en las distintas etapas, la concentración la seguimos manteniendo por la cantidad de agua que tenemos que meter. Y tenemos la corrección de la cantidad de abono que vamos a meter en cada una de las vacías. Paso al siguiente. Una vez que se acaba la cosecha, tenemos que seguir regando, tenemos que seguir abonando, pero
con el criterio de que lo que tenemos que meter y reforzar es la planta, fortalecerla para que después en la próxima rotación tenga la fuerza suficiente para poder salir adelante. Bueno, y paso a la siguiente. Estos son los datos preliminares que tenemos de cada uno de los elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Bien, aquí en Galicia tenemos que incidir en un elemento que puede darnos algún disgusto, que es el caso del boro, por la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo y por el clima que tenemos también, en el que días claros se alternan con días con menos claridad, y eso hace que el boro se asimile mejor o peor. Si tenemos mucha materia orgánica, tenemos un problema en el aspecto de que el boro se acompleja con la materia orgánica y hasta que no baje ese nivel de materia orgánica no se suelta. Cuando se suelta puede ser tóxico para las plantas. Por tanto, la recomendación que siempre hacemos es que en las fórmulas de fertilización no se meta el boro, que el boro sí hay que darlo, y realmente hay que darlo, porque es fundamental para el tema de las floraciones, se dé de forma foliar. De forma foliar, como un querato, no va al suelo, la planta lo asimila en el momento que lo necesita, y eso puede ser. Paso a la siguiente y ya finalizamos. Con esto os agradezco la atención y finalizo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Y pasamos la palabra ahora al doctor Javier Carcela. Bueno, buenos días. Gracias por las palabras que ha transmitido Belén. Agradecer a los compañeros que han introducido de una forma muy profunda las bases de la nutrición y la fertilización. En esta segunda parte del webinar que tenemos hoy, lo que se pretende es un poquito hablar más directamente con lo que tiene que ver con el riego en sí mismo. La parte que os contaré desde el trabajo realizado por la Universidad de Santiago de Compostela durante una serie de años y vinculado especialmente a este grupo operativo Lúpulos de Calidad Supraautonómico, que hoy nos sirve de paraguas para estar aquí todos juntos, es en relación a cómo conocer, determinar, analizar las influencias de las necesidades de agua en el lúpulo. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña presentación sobre cuáles son esos requerimientos hídricos del lúpulo y el porqué de su importancia. Bueno, perdonad que está la diapositiva en inglés, creo que somos todos internacionales, con lo cual no creo que sea ningún problema. De todas formas, me encargaré un poquito de ir traduciendo y enfocando los aspectos clave. Bueno, el cultivo del lúpulo es un cultivo tremendamente vulnerable al cambio climático. O sea, cualquier modificación de patrones de temperatura, precipitación y obviamente falta de agua en un momento determinado de su ciclo, en especial en algunos de ellos, como comentaremos, es crucial, ¿no? De hecho, pues la tradición histórica, como ya se ha mencionado, pues es ubicar este tipo de cultivos y de forma salvaje, o de forma silvestre, mejor dicho, se encuentran en las riberas de los cauces, ¿no? Precisamente por esa disponibilidad hídrica como uno de los factores que condicionaba esa ubicación. Por lo tanto, es un cultivo que tenemos
que analizar con mucha precaución y cautela en cuanto a conocer la disponibilidad de recursos hídricos que tendremos en una zona determinada para poder llevar a cabo su riego y su producción de forma eficiente y sostenible. Bueno, el riego es una solución. Evidentemente yo no voy a ser quien diga que no. Desgraciadamente existen muy poquitos trabajos a nivel internacional, ya no solo a nivel de España ni europeo, que entren en profundidad a valorar los efectos del riego en este cultivo, ¿no? Fundamentalmente porque no ha sido un cultivo que se haya estudiado en este aspecto de forma profusa por ningún equipo de investigación de ningún centro en particular. Sí es cierto que existen trabajos previos, como se citan ahí, a nivel de plantación, a nivel de la planta en invernadero, incluso algunos trabajos de medición de los requerimientos hídricos. Pero son escasos y limitados, ¿no? Entonces, de hecho, este es uno de los objetivos claros de este grupo cooperativo, que es el intentar entender, profundizar, llegar a más en estos aspectos. Por tanto, la cuestión fundamental, ¿cuánto necesitamos? Pero ¿cuándo y cómo vamos a aplicar? Bueno, nosotros el trabajo que hemos realizado durante estos años de proyecto y los años anteriores, fundamentalmente lo que realizamos es un balance de agua en el suelo, utilizando un modelo simple que nos ayuda a obtener los coeficientes de cultivo, en este caso coeficientes de cultivo basales, de tal forma que calibramos y validamos el modelo para las condiciones de funcionamiento en Galicia en una serie de años determinados. Hemos partido de la aplicación del modelo en un tratamiento de secano hace años, en el año 2012, si no recuerdo mal, y a partir de ahí hemos aplicado los coeficientes calibrados y validados en los restantes años con los distintos tratamientos de riego, ¿no? Entonces, perdonad. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues directamente lo que planteamos es cómo gestionar el riego. Y aquí entra una serie de factores que debemos tener en cuenta de forma muy concreta y muy específica. Me refiero, por un lado, el cultivo del lúpulo no solo tiene demanda hídrica per se, sino que tenemos que tener en cuenta que existe una competencia por ciertas especies vivas que consumen y demandan recursos hídricos, las cuales debemos de contemplar en cuanto a aportar agua para suplir esa competencia y que eso no sea un problema. Evidentemente, además, hay otro aspecto fundamental que es la serie de operaciones de manejo que se hacen. Entonces, bueno, el trabajo que nosotros hemos hecho, sin entrar aquí en mayor profundidad, es ajustar este tipo de coeficientes directamente a la zona en concreto, tanto para condiciones de riego como de secano, aunque actualmente, obviamente, solo se aplican condiciones de riego. Bueno, para ello lo que hemos hecho ha sido definir una serie de fases críticas del desarrollo del cultivo, la típica curva tradicional del coeficiente de cultivo. Ahí aparecen aproximadamente las fases que hemos utilizado, las fechas aproximadas que hemos utilizado y que más o menos cada año se mueven en torno a esos valores, más o menos adelantado, más o menos atrasado, que nos sirven para definir esos estadios que nos permiten construir esa curva de forma fácil, rápida y sencilla. Bueno, aquí aparecen una serie de resultados de cómo evoluciona el comportamiento. En la gráfica de la superior izquierda podemos ver que esta línea discontinua nos está mostrando que en ese año en concreto, en el 2012, en condiciones de secano, hubo estrés hídrico. Evidentemente, claro, si lo regamos, pues la planta va a sufrir un cierto estrés hídrico. Y ha habido otros años, en el 2012 también, pero regado, que hubo un estrés hídrico, pero ligeramente menor. Todo lo que está en línea discontinua por debajo de la línea verde gruesa demuestra ese estrés. En las gráficas de abajo, pues son menores esos estreses producidos durante los años 13 y 14. Bueno, podéis encontrar más información en esa publicación. Me gustaría pararme aquí un segundo a comentaros directamente cuál es el resultado final que hemos obtenido. Yo creo que es la verdadera utilidad de la difusión y la transferencia, que es uno de los objetivos que se persiguen en esta jornada. Bueno, en la gráfica que podéis ver existen una serie de fases tradicionales de construcción de la curva de coeficiente de cultivo, donde me llama la atención que en la parte de abajo existen una serie de fechas de intervalo en los cuales se produce el inicio de esa fase de crecimiento rápido. Dicho de otra forma, si la brotación inicial
nuestros esparraguitos, llamémosle, por darle un poco un tono coloquial a la conversación y no demasiado técnica, se produce en torno al 25 de marzo, bueno, pues entre 35 y 50 días será cuando se produzca el crecimiento rápido vegetativo de la planta. Eso ajustaremos cada año a las condiciones reales de la fenología de nuestro cultivo, de nuestras condiciones, y ajustaremos esta gráfica. Lo que sí que es cierto es que los valores calibrados para nuestra zona y validados se mueven en torno a los que veis por ahí, en torno a 0,7 en la fase inicial de la evapotranspiración de referencia que tengamos durante ese periodo de marzo a abril, hasta alcanzar un valor de en torno a 1 y pico, ¿de acuerdo? Que veremos los datos exactos en la siguiente figura. Evidentemente, aquí existe una componente muy grande que es la suma de la evaporación del suelo, componente evaporativa, que evidentemente al final va a depender del manejo que en cada zona, León, el manejo de la vegetación en la línea y en la calle es diferente al que se produce en Galicia, por el sistema de riego que se utiliza allí. En el caso de León, riego por gravedad, en muchas zonas todavía sigue siendo mayoritario, por tanto no tiene ningún tipo de vegetación. Es otro tipo de aspecto a tener en cuenta, cómo se maneja, como decía antes, las pilas practice en cada caso, ¿no? En cada zona. Aquí en Galicia, pues no, se utiliza un riego por goteo y en la línea, en determinado momento, se incorpora un cultivo para diferentes funciones de habitación del suelo y alguna otra cuestión más que no voy a meterme aquí porque está Juan y él nos lo podría explicar mucho mejor. Bueno, con eso muestro los resultados de un año en concreto. En este caso son los resultados del año 2018, donde podemos ver cuáles son los coeficientes de cultivo que se han tomado de base. Partíamos de un valor, este es coeficiente de cultivo simple, KSUC, no KSUCB, ¿de acuerdo? Partíamos de un valor muy bajo. Aquí lo que es muy importante también es conocer la fenología de nuestro cultivo, o sea, saber en qué fase estamos detallada para poder ajustarnos esos coeficientes de cultivo a la fase en concreto en la que estamos. Aquí veis pues, que la mayor demanda pues, se produce entre la fase 60 y 79, estamos ya en floración, etcétera, ¿no? Por el desarrollo vegetativo completo, fundamentalmente, ¿no? Y hay una ligera caída de la demanda hídrica en la parte final, como no podía ser de otra forma, porque la planta en un principio debería de parar de crecer y mandar todos los nutrientes a los conos florales, que al final es la parte importante. Datos resumen de este año. Bueno, veis unas gráficas de 2 tratamientos de riego. El de la derecha es un riego al 100%, o sea, un riego al intentar que no exista ningún tipo de déficit hídrico. Y en el caso de la izquierda, pues tenemos un riego que hemos bajado un poquito el tiempo de riego aplicado en ese sector para evaluar si podíamos ahorrar un poquito de agua sin que eso supusiera una pérdida en términos de cantidad realmente, ¿no? Porque la calidad en estudios previos realizados aquí en el CIAM, pues ya se había visto que no había influencia. Bueno, al final la conclusión es que tenemos una demanda de evapotranspirativa del cultivo de en torno a unos 300 milímetros, un poquito menos, y que evidentemente pues dependerá del año que tendremos que aplicarla, bien a través de riego, bien a través de la precipitación que afortunadamente en Galicia tenemos, aunque ahora ya no sabemos ni cuándo nos va a llover aquí. Todo el mundo está al revés. Antes aún podíamos decir algo, ahora no. Vale, segunda parte de la presentación para ir acabando. ¿Cómo gestionar el riego? Bueno, toda la gestión del riego pues es un aspecto que al final nosotros tenemos esa información que he estado comentando hasta ahora relacionada con las condiciones climáticas, la parte vegetativa de la planta, su desarrollo, y en base a esos cálculos más tradicionales y el balance de agua en el suelo calibrado, pues nosotros como agricultores podemos aplicar. ¿Qué ocurre? Bueno, hoy en día parece un poco, vamos a decir, simple el solo utilizar esa información, cuando disponemos de una gran cantidad de información paralela que podemos utilizar. Aquí aparecen una serie de ejemplos, como ya he mencionado, la parte de la componente climática. Evidentemente debemos de conocer los parámetros del suelo, ¿vale? De tal forma que sepamos cuál es el contenido de agua en el suelo, cuán retenida está el agua en el suelo, pero claro, que nos pueden ayudar a gestionar el riego, a cuándo dar la orden de iniciar el riego, o de pararlo,
en diferentes niveles de profundidad, ¿no? No olvidemos que el cultivo del lúpulo tiene unas raíces que pueden ser bien profundas, aunque las importantes mayoritarias se encuentran en superficie. No debemos olvidarnos de que tenemos que tener controlada la planta. O sea, nadie debe de pensar que porque tengamos controlado el suelo, sepamos la cantidad de agua que tiene nuestro suelo, ya estamos libres de pecado. No, al final necesitamos conocer la respuesta fisiológica de la planta, bien a nivel de actividad fotosintética, bien a nivel de contenidos en clorofila, potencial hídrico foliar u otras medidas más o menos conocidas y utilizadas en cualquier otro cultivo. No hay ningún tipo de diferencia. La complejidad en este cultivo es donde medimos. Este cultivo tiene 6 metros de altura. Claro, no es lo mismo medir la ecofisiología a 2 metros de altura, que es donde alcanzan los brazos de una persona media española, ¿vale?, que medir a 4, 5, 6 metros. ¿De acuerdo? Hay estudios que demuestran que hay un comportamiento diferente. Entonces, ese aspecto debe de ser tomado en cuenta cuando realizamos las medidas. Vale, para ir terminando. Aquí os muestro, por un lado, en la parte inferior, una solución, ¿no? Una solución que evidentemente, este es un caso de una parcela en León, de riego enterrado, que amablemente el amigo Javier Martínez de Azul pues me hizo llegar en su momento, donde podéis ver pues cómo ha sido introducido la tubería de riego pegada al caballón que naturalmente se produce en torno a la línea de cultivo del lúpulo, de tal forma que lo que se produce en este tipo de sistemas es básicamente, sin entrar en una gran cantidad de información, es una reducción de la evaporación. La evaporación superficial que tenemos cuando regamos. No hablemos de riego por superficie, pero hablando de riego por goteo localizado, lo que se producen son evaporaciones desde el suelo, desde la capa superficial del suelo, que son pérdidas al final. Estamos gastando dinero, energía, agua en ponerla en el cultivo, en la plantación, que luego no va a ser útil para la planta. Con esta solución, enterrando la tubería en torno a 40, 60 centímetros, no vamos a entrar tampoco ahí, dependerá del tipo de suelo, arenoso, no arenoso, el que nos va a llevar a la disposición. Podemos pensar incluso en ubicar una única conducción, como ha hecho en este caso, o poner una conducción de cada lado para fomentar e incrementar la superficie radicular útil o donde hay agua disponible para la planta. Esto es un tema a ver, coste, etcétera, ¿de acuerdo? Y evidentemente, bueno, pues lo que favorece son no problemas a la hora de realizar tareas, ¿no?, en la parcela. Vuelvo a la imagen superior. Bueno, estos son datos del 2019 de ese ensayo que veíamos antes, algún dato de cómo fueron las necesidades y las condiciones climáticas de ese año. Aquí simplemente lo que trato de mostraros y que entendáis que, bueno, la diferencia, aunque ya inicialmente a la parte inicial del ciclo, en torno a mediados de mayo, que se empezaron a tomar medidas, había una ligera diferencia ya entre las plantas y los puntos de medida en suelo con menor agua aplicada luego a posteriori. Sí que es cierto que en el momento en que se empezó a aplicar el riego, más o menos en torno a finales de junio en este caso, pues hubo un incremento de la cantidad de agua más sustancial en el que se aplicaron las horas completas de riego frente al que se redujo o ese 20% la cantidad de agua. No es que haya ningún punto de diferencia significativa clara más allá de ese posible punto a mediados de julio y algún otro más a principios de agosto. Lo relevante y lo práctico y útil de esta gráfica, y que es lo que os pretendía mostrar, pues es precisamente que cuando tenemos un valor de contenido de agua en el suelo por debajo del 20%, ¿vale?, el resultado, que no está aquí trasladado, pues supone una quiebra de producción muy clara en esta plantación en Galicia, en Mabegondo, en las condiciones locales y para ese año, y que por lo tanto debemos de discutir si tenemos que fijar el límite, y esta es la fase que nos queda pendiente en este segundo año de proyecto, en torno a no permitir que el agua baje del 20% del contenido en el suelo o no permitir que baje del 15%. Mi opinión, yo sería precavido y me quedaría siempre manteniendo los niveles por encima del 20%, porque en ese año en concreto, en el 19, en ese sector se tuvieron valores de producción, vamos a decir así, medianamente coherentes. Conclusiones. La falta de agua va a ser un problema debido a veranos secos y húmedos, y no solo veranos secos y húmedos,
sino que el cambio climático puede generar que tengamos condiciones en este mes que estamos ahora mismo donde sea necesario regar, que tradicionalmente no se regaba. Tenemos que estar ojo a visor a ese tema. Mucho cuidado con eventos de secas, de golpes de calor, que pueden suponer pérdidas a nivel de producción, no solo en Galicia, España, León, País Vasco, sino en cualquier parte del mundo. Y esto puede desequilibrar las balanzas del mercado global, internacional. Y, por lo tanto, pues está claro que este incremento de conocimiento sobre el estado hídrico del lúpulo, sobre la gestión del riego y los efectos, pues es algo sobre la calidad y sobre la producción que debe seguirse trabajando. Llamo a todos aquellos que tengan parcelas de lúpulo, por muy pequeñas que sean, que se pongan en contacto con nosotros, con el grupo operativo, con el grupo de la Mesa de Santiago, para incrementar el número de medidas, incrementar el conocimiento, cuando menos a nivel de España y también del norte de Portugal, como zona muy próxima y también productora. Nada más, quedo a vuestra disposición en el chat, como nos decía antes Belén, y hasta aquí llegado. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y ahora pasamos la palabra a otro Javier que está en León. Javier Freire, cuando quieras, estamos dispuestos ya para escucharte. Activas el micrófono y te escuchamos mejor. Javier, no te escuchamos. Ahora estaba buscando para activar el micrófono. Buenos días. Ahora ya tienes el micro activo. Sí. Sí, bueno, yo voy a hablar de la experiencia del riego en lúpulo en la Ribera del Órbigo, que es la zona en la que nosotros trabajamos. Bueno, el lúpulo en León se llegó a cultivar en la Ribera del Órbigo, en la Ribera del Tuerto y también en las del Porma y el Torío, pero actualmente se circunscribe a la Ribera del Órbigo y la del Tuerto, porque se ha reducido la superficie a partir de la entrada de España en la Unión Europea. La situación actual, pues en la Ribera del Órbigo y en la del Tuerto, que son, como digo, las zonas actuales de cultivo de lúpulo, pues la concentración parcelaria se ha realizado hace más de 25 años. Y en aquel momento se implementó una red de acequias y sifones como sistema de conducción de agua. Esto tiene como consecuencia que no existe una disponibilidad continua de agua en la parcela, que es lo que necesitaría un sistema de riego localizado. Entonces, la gran mayoría de las parcelas de lúpulo en León, como dijo anteriormente el doctor Cancela, se riegan por inundación. En el año 2018 comenzamos una serie de ensayos comparativos entre el riego localizado y el riego por inundación. La parcela de ensayos que escogimos está en la pedanía de Gavilanes, perteneciente al término municipal de Turcia, en la provincia de León, y el motivo es que tenía disponibilidad de agua por sondeo, por un pozo, para poder implementar el riego localizado. Es una plantación de columbus con marco 3 por 1,5 y se establecieron dos sectores. Uno se riega por inundación y el otro mediante riego localizado. Las características del riego localizado por goteo enterrado son una presión de trabajo de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, un caudal por gotero de 1,55 litros hora, son autocompensantes, eso quiere decir que si estamos en una presión de trabajo entre 1 kilo y 10 kilos, tenemos un nivel de tolerancia de un 10%. Nos aseguramos prácticamente que nos está dando 1,5 litros hora. La distancia entre los goteros es de 0,6 metros, la longitud de los líneos es de 100 metros y se introdujeron 2 tubos por línea a una profundidad de 40 centímetros. Ahora vamos a explicar un poco el protocolo de ensayos de riego para las campañas 2018 y 2019. Lo primero de todo, calculamos la dosis de riego en función de las necesidades de cultivo. Este método
es un método teórico que sigue la FAO y como veremos después, hay que tener en cuenta la correlación con los datos que observamos en campo, con los datos empíricos, porque no siempre coincide con lo que hace el agricultor que tiene gran experiencia de muchos años de regar de esta manera, ¿no? Entonces, este cálculo se basa en la evapotranspiración del cultivo, que es igual a la evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo. Una vez obtenida la evapotranspiración del cultivo, se pueden calcular, vamos a ver, las necesidades netas de riego del cultivo. Al ser un sistema de riego localizado de alta frecuencia, en principio no se considerarán la aportación de precipitaciones. Las necesidades netas son iguales a la evapotranspiración del cultivo por el coeficiente corrector de localización, por el coeficiente corrector de variación climática y por el coeficiente corrector de advección. El siguiente paso será calcular las necesidades totales de riego. Estas serán mayores que las necesidades netas, porque compensan pérdidas por infiltración profunda, salinidad y uniformidad de riego. Y empleamos la fórmula siguiente. Las necesidades totales son iguales a las netas, partido por 1 menos K, que toma el valor más alto entre la eficiencia de aplicación y 1 menos las necesidades de lavado, y por el coeficiente de uniformidad de emisión de los goteros, que nosotros tomamos como valor 0,9. Las necesidades de lavado es la cantidad de agua que requiere para disolver sales y desplazarlas de las zonas ocupadas por las raíces de las plantas. Entonces lo calculamos mediante una fórmula que relaciona la conductividad del agua de riego con la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, para la cual el descenso de producción es del 100%. Entonces, con estos datos obtenemos unas necesidades totales de 400 milímetros repartidos en 80 días de K sub C máxima. Lo que nos supone, teniendo en cuenta que con el sistema de riego localizado que tenemos, tendríamos una hora por cada hora de riego diario, estaríamos aplicando 16,67 metros cúbicos por hectárea, pues estas necesidades serían de 4.000 metros cúbicos por hectárea, 3 horas de riego diarios. Eso es lo que tendríamos que poner en principio. En las parcelas regadas solo al pie, lo habitual son dosis de 540 metros cúbicos hectárea en cada riego, porque la acequia tiene un caudal de 50 litros por segundo y manteniéndolo durante 3 horas, que es lo que se tarda aproximadamente en regar una parcela con la textura que tiene la de ensayos, nos saldría esa cantidad de agua. El intervalo entre riegos, bueno, pues depende al margen de la pluviometría, pues de la textura del suelo y también de la temperatura. En esta parcela, como decía, pues se pueden considerar una media de 18 días y un máximo de 5 riegos por campaña en función de las precipitaciones. Con estos datos se consumirían aproximadamente 2.700 metros cúbicos de agua de riego por hectárea durante el ciclo de cultivo, que como vemos es bastante inferior a los 4.000 que nos arroja el cálculo para el riego localizado, cuando en teoría este riego es bastante más eficiente. Aquí está explicado que esos cálculos no se correlacionan con lo que efectivamente se aplica en la zona. Estimamos entonces una eficiencia del 50% para el riego por inundación y una eficiencia del 90% para el riego por goteo. Y entonces en el año 2018 tomamos la decisión de aplicar, según esta relación, durante una hora diaria y adaptarlo a las condiciones. De este modo estamos aplicando 300 metros cúbicos por hectárea en 18 días, frente a los 540 metros cúbicos por hectárea aplicados por inundación en el mismo intervalo. La dosis efectiva es en ambos casos 270 metros cúbicos por hectárea.
Para los ensayos de riego vamos a ver si puedo quitar. No sé si vosotros estáis viendo las cámaras o solamente veis la presentación. Vemos la presentación. Vale, porque es que... Vale, ahora. Porque es que yo estoy viendo todo. Sí, perfecto. Eso. Los ensayos de riego de 2018 pues, se han tenido en cuenta para la programación de los riegos los datos y previsiones relativos a la estación meteorológica más cercana, que es la que está en el Hospital de Órbigo. Y los datos de precipitaciones los hemos recogido directamente en la parcela mediante un pluviómetro. Aquí tenemos los datos de precipitaciones del año 18, que fue un año bastante lluvioso para lo que suele ser habitual. Tenemos los datos de mayo de la última semana, que son 82 litros metro cuadrado, en junio 95 litros metro cuadrado, en julio 72 litros metro cuadrado y en total, pasado a metros cúbicos por hectárea, nos suponen 2.520 metros cúbicos. En esta campaña, en la parcela de ensayos se dieron solamente 2 riegos, uno en el mes de julio y otro en el mes de agosto, de 3 horas de duración cada uno, aplicando un total de 1.080 metros cúbicos por hectárea. En cuanto al riego por goteo, en el mes de julio empezó el día 23, se puso 1 hora diaria como habíamos programado, entonces se aportaron 150 metros cúbicos por hectárea durante este mes. En agosto estuvo también durante 1 hora diaria, lo que supone 26 horas en total hasta el día de cosecha, que fue el día 27 de agosto, se aplicaron otros 433 metros cúbicos por hectárea y nos hace un total de 35 horas y 583 metros cúbicos por hectárea. La experiencia durante 2018 pues, nos indica que con un volumen de agua de riego drásticamente inferior a las necesidades teóricas calculadas por el método propuesto por FAO, con abundancia de precipitaciones como sucedió este año, el rendimiento del cultivo no se ve afectado salvo en momentos puntuales de mayor demanda. Estos momentos pues, son la floración y la maduración del cono. Entonces, ahí hay que tener una previsión porque el sistema de riego por goteo enterrado tienes que generar un bulbo. Nosotros en el 2018, pues gracias a las precipitaciones que generaron humedad en el terreno, aprovechamos eso para retrasar la puesta en marcha del riego y no tuvimos el problema de tener que iniciar ese bulbo húmedo. Y sí que nos pasó que cuando estábamos llegando a final de agosto lo fuimos perdiendo. Entonces había que haber con una anticipación, pues en la última semana del mes de julio, quizás haber subido la dosis de riego a 2 horas. Otra de las cosas que podemos suponer es que el nivel freático en la zona de cultivo y la profundidad de las raíces pivotantes del lúpulo pues pueden explicar en parte las diferencias entre el cálculo teórico del método FAO y las necesidades reales que nosotros observamos en este ensayo. Vamos a explicar también los ensayos de riego de la temporada de la campaña siguiente del año 2019. Como nosotros no tenemos 2 sectores de riego por goteo, solamente tenemos uno y hacíamos una comparativa entre el riego por inundación y el riego por goteo, no podíamos aplicar 2 estrategias diferentes de riego en el sistema por goteo, por lo que en el año 2019 ajustamos el goteo para aplicar una cantidad similar de agua a la del riego por inundación y de esta manera pues, ver qué eficiencia relativa tenía, si veíamos que el consumo era similar o había la diferencia que nosotros habíamos calculado en esa eficiencia de un 90% respecto al 50% teórico del riego por inundación. Eso lo mantuvimos durante 2 horas al día en el mes de julio porque no tuvimos tampoco precipitación y observamos que se produjo un exceso de humedad con afloramiento en superficie del bulbo húmedo y establecimiento de malas hierbas. O sea que realmente estábamos regando bastante más de la cuenta. Aquí tenemos los datos de precipitaciones. Empezamos a contabilizar desde comienzos del mes de mayo.
podemos ver que respecto al año anterior nos arrojan un total de 730 metros cúbicos por hectárea, cuando en 2018 pues eran más de 2.500 metros cúbicos. Entonces, en este caso, se comenzó a dar riego por inundación a la primera quincena del mes de junio. Se dieron riegos todos de 3 horas por hectárea, con ese caudal de 50 litros por segundo, que nos dan las dosis de 540 metros cúbicos por hectárea. Y se aplicaron aproximadamente cada 18 días. El último riego se dio el 10 de agosto y en total la aplicación del riego supuso 2.160 metros cúbicos por hectárea. En cuanto al goteo, se puso a funcionar 3 horas en el mes de mayo. Durante el mes de junio actuó un total de 31 horas, no se puso durante todos los días, hubo días que se puso 2 horas y otros días se paró. Y durante el mes de julio, por ser el mes de mayores necesidades, se mantuvo durante 2 horas diarias, que nos da un total de 62 horas y se aplicaron esos 1.000 metros cúbicos por hectárea. Y en el mes de agosto se aplicaron 36 horas, 600 metros cúbicos por hectárea. Y en total se aplicaron 2.200 metros cúbicos por hectárea. Y podemos ver aquí que aproximadamente se acabó aplicando la misma cantidad de agua por inundación que por goteo. Y ahora vamos con las conclusiones. Para el riego por goteo no existe una receta, sino que hay que adecuar la dosis al estado fenológico del cultivo, también a la variedad. Sí que hemos visto que el Columbus es bastante sensible al estrés hídrico y hay que adelantarse en los momentos en los que necesita el agua. Si tienes que darle un riego en junio, a primeros de junio, aunque no sea habitual, es necesario. Y en cambio el Nugget es una variedad que soporta mejor periodos de estrés hídrico. Como decía, hay que tener en cuenta la variedad, las precipitaciones, la textura y humedad del suelo y la temperatura ambiental. Aunque requiere conocer su manejo, aporta además de un ahorro en el consumo de agua por la disminución de las pérdidas por percolación y el ajuste de la dosis al momento preciso, un mejor control de las malas hierbas y la posibilidad de implementar fertirrigación mediante dosificadores de abonos líquidos. Y también reduce el nivel de las condiciones favorables para el desarrollo de hongos patógenos. El exceso de agua acumulada en el riego por inundación en algunas zonas de cultivo ha favorecido en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos, el desarrollo de oidio con pérdidas de producción y calidad muy importantes. La modernización del regadío con tubería a presión es una asignatura pendiente y necesaria para la implantación de sistemas de riego más eficientes y con ventajas en el control fitosanitario y la nutrición del cultivo. Como dijimos al principio, pues tenemos un sistema de riego con acequias, que no tenemos disponibilidad constante de agua y es imposible de esa manera pues, montar este tipo de sistemas que aparte de ahorrarnos agua, pues nos mejoran también las condiciones de humedad de la parcela y hacen que sea menos sensible, o sea, se establezca con más dificultad o se desarrolle con más dificultad los hongos patógenos, que son el mayor problema que tenemos en el cultivo en la provincia de León. Y como último, pues la dosis total aplicada al cultivo, sumando las precipitaciones y el riego, se encuentra para la parcela de ensayos en el entorno de los 3.000 metros cúbicos por hectárea. Si vemos los datos de la plataforma Inforriego, la media de gasto de agua en el cultivo de lúpulo en León es de los 3.500 metros cúbicos por hectárea. O sea que, bueno, en esta parcela, que es una parcela que está muy cerca del río, se gastan 500 metros cúbicos menos. Y comparativamente, aunque es un cultivo que es muy demandante en agua, el maíz tiene una media de gasto de sobre 5.000 metros cúbicos hectárea. Nosotros suponemos que el lúpulo en esta zona, por el nivel freático y por esa profundidad de raíces que tiene, pues que está aprovechando agua más de la que nosotros le estamos aportando en el riego. Con la experiencia acumulada de estos últimos años, pues podemos inferir que la aportación pluviométrica también es importante a la hora de determinar las dosis de riego, aunque en el método inicialmente
para un riego localizado de alta frecuencia, pues se supone que se desprecian, tanto en el riego por inundación como en el riego localizado vemos que sí que es importante al menos contabilizar las precipitaciones efectivas. Y en cualquier caso las necesidades reales son menores que las necesidades teóricas calculadas, que nos arrojaban un gasto de agua de riego de 4.000 metros cúbicos por hectárea. Y bueno, pues yo con esto termino y lo mismo que los demás compañeros, pues cualquier pregunta nos podéis cuando queráis. Muchas gracias, Javier, por tu ponencia y por todas las conclusiones que nos has explicado. Gracias a los compañeros que habéis estado aquí hoy por la mañana, Juan Valladares, Javier Cancela y Benjamín Rey, y a ti desde León, y a todos los participantes que nos habéis contactado a través del chat. Pues como ya vamos un poquito pasados de tiempo, simplemente comentaros que cualquier inquietud, cualquier consulta, cualquier duda, estamos a vuestra disposición en el contacto que tenéis en nuestra página web de Lúpulos de Calidad, que hay un correo electrónico y estaremos encantados de poder ayudaros en cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Marian, María Luisa. No sé si estáis por ahí y me escucháis. ¿Sí? Sí, sí, aquí estamos. Vale. Simplemente un saludo a todos los compañeros de los grupos que estáis trabajando, Naker, creo que estabais conectados y colaborasteis en muchos de las informaciones con las que hemos redactado las ponencias de hoy. Y simplemente nada, despedirnos desde aquí, desde La Coruña. Sí, hola Vlad, también, que te estoy viendo ahora. Que vengáis a vernos en el año Xacobeo, que además, bueno, pues de paso que pasáis por León, pues ya os acercáis a Santiago. Y además que bueno, este año el Xacobeo es especial porque dura 2 ejercicios, el 21 y el 22. Así que a ver si tenemos la posibilidad lo antes posible de poder vernos en presencia a todos, y muchas gracias a todos los participantes. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias y espero que sí, que podamos ir a Galicia, estamos deseando, la verdad. Así que ya que el Xacobeo va a ser 2 años, en algún momento ya buscaremos un huequito para ir por ahí. Nos encantaría. Haremos el camino, entonces. Muy bien. Sí. Yo quería comentar una cosita muy rápida solo. Quería decir que, bueno, la experiencia que tenemos nosotros, el pequeño ensayo que tenemos en Álava de lúpulo, que es sobre un suelo calizo con pHs altos, y bueno, también hay experiencias en suelos de ese tipo en Navarra, en Olite, y también en Rioja, en Cirueña. Y bueno, a pesar de que seguro que los ingleses dicen que el lúpulo pues, se adapta mejor a pH 6, 6,5, es verdad que en el norte de Europa la mayoría de los suelos son ácidos, no suelen tener pHs tan altos como nosotros, con carbonatos cálcicos, etcétera. Quiere decir bueno, que sí que se puede producir lúpulo a esos pHs, y que parece que es una planta que se adapta a un rango bastante amplio, ¿no? de pH. Y bueno, no digo solo por nuestro ensayo, sino porque hay también más agricultores por la zona que también tienen esa experiencia, y era por comentar, porque se supiera. Muy bien. Sí. Sí, efectivamente, la recomendación de suelo que hacen los ingleses, efectivamente hablan de 6, 6,5, pero nosotros aquí en Galicia tenemos pHs de 5 y cultivamos lúpulo en pH de 5. Nosotros en nuestra parcela tenemos 5,2 de pH. Nosotros no es tanto el problema del pH, como decía yo, sino el problema de la saturación de aluminio. Nosotros lo que tenemos que controlar es la saturación de aluminio, tender al 0,10. Controlando eso, el pH no sería un problema con los suelos ácidos que tenemos. Sí, sí, y de hecho nosotros el método de Monbiela del análisis del aluminio y de cómo adaptar el encalado a eso también lo usamos, y vamos, fue gracias a él que mis compañeros empezaron a usarlo, y todavía lo tenemos en cuenta, pero bueno.
está claro que es una planta que se adapta, como la viña, ¿no? Que se adapta a pHs muy extremos y nada, sin más era por comentar eso. Gracias. Pues nada, damos por finalizada la jornada. Nos vemos pronto en la siguiente y muchas gracias a todos por vuestra participación. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.